Buenos días, buenas tardes y buenas noches, familia de Jóvenes Rincón League. Acá estamos, como verán, un set un poco diferente. Un episodio muy importante, muy especial, muy tematizado también. De un deporte. Claramente es el básquet. Claramente es el básquet del que vamos a hablar. Hoy arrancamos directo el hueso con unos invitados estelares que hemos traído. Queremos que se presenten primero, que hoy no ellos hablen. Ni versículos, ni canción, nada. Hoy el centro son ellos. Bueno, mandamos... Preséntense, por favor. Cuéntenos quiénes son. un poco ustedes, quiénes son. Okay. Bueno, ¿Cómo se conocieron? Mi nombre es Omar Catalán, soy un ex jugador de fútbol, jugué en varios equipos acá en la Argentina, pero bueno, el equipo más importante que me tocó jugar fue en el Racing Club de Avellaneda. El más lindo de todo. Orgulloso mi compañero allá en la punta. El más lindo de todo. Bueno, y ella es mi esposa. Mi nombre es Noemí, soy de Catamarca, así que acá vecinos. Y un poco, para los que nos están escuchando que quizás no conocen de lo que están trabajando, ¿a qué se dedican actualmente ustedes? Un breve resumen así. Bueno, un día Cristo cambió nuestras vidas y hoy con mi esposa somos misioneros cristianos evangélicos a tiempo completo. Somos misioneros de la iglesia de Tapiales en Buenos Aires y también servimos en Palabra de Vida Argentina en San Miguel del Monte. Le mandamos saludos a la iglesia de Tapiales, esperemos que después les vamos a compartir este link, así los pueden ver, y a los hermanos que están en Palabra de Vida también, que son un montón, yo ya no los conozco, pero son un montón, sé eso nomás. Bueno, vamos a hacerle un par de preguntas para entrevistarlos, queremos conocer su testimonio, que la gente los conozca un poco, vamos a hablar un poco de lo que tenemos acá alrededor también, y de algunas cosas particulares que tenemos acá, que no son tan comunes para el mundo del fútbol. Así que voy a arrancar haciéndoles una preguntita que vos justo mencionaste, Omar, que ustedes un día conocieron a Cristo y su vida cambió. Queremos que nos cuenten cuándo ustedes decidieron entregar sus vidas al Señor. Bueno, ¿empiezo? Es mi esposa. Bueno, como dije, soy de Catamarca. Crecí en un hogar donde mis papás no conocían de Cristo, pero a mi papá le gustaba mucho que vamos a la iglesia y nos animaba a hacerlo. Pero tenía unos abuelos y unos tíos que se ocupaban de buscarme y hoy estoy agradecida a Dios por eso. A la edad de 7 años, en una reunión, entendí que aunque iba a la iglesia, no necesariamente tenía a Cristo, que era una decisión mía. Y ese día escuché del cielo y del infierno y entendí que era pecadora y que me iba al infierno. Le pedí a Jesús perdón por mis pecados y desde ese día tengo a Cristo en mi corazón. Qué bueno. Dejó de ser el Dios de tus padres o de tu familia y pasó a ser tu Dios. Exactamente. Qué bueno. Omar. Bueno, lo mío es una historia bastante diferente y en algunas cosas bastante parecida. Diferente porque nací en un lugar que no era cristiano, una buena familia de italianos de buenos valores. Valores familiares. Exactamente. Muy de Tano, así. Muy de Tano, exactamente. Pero de Dios nada más de lo que conocíamos de la Iglesia Católica, o me crié en un colegio católico. Pero un día cuando dejé el fútbol me invitaron a dar una charla de fútbol en Palabra de Vida y ahí por primera vez a los 30 años escuché de Cristo. No supe bien qué hacer con Cristo en ese momento, pero un misionero durante 2 años me visitaba y me invitaba a diferentes actividades hasta que el 7 de septiembre del año 92, y acá está lo parecido con Noemí, también hablaron del cielo y del infierno. Y entendí que a pesar de ser un buen hijo, un buen amigo, un buen estudiante, un buen deportista, una buena persona, necesitaba de Cristo porque mi pecado me separaba de Dios y que me estaba yendo al infierno. Así que esa noche, 7 de septiembre del año 92, le pedí a Jesús que entre en mi corazón, que sea mi salvador personal, que me limpiara, me salvara, y mi vida hizo un giro de 180 grados y hoy somos misioneros. ¿Te acordás? Puntual, bien así, exacto, te lo acordás. Me acuerdo puntual porque yo no quería ir esa noche. Fui porque me convenía, porque me habían invitado a jugar al fútbol a Estados Unidos y yo con el fútbol solo había ido 2 veces a Brasil, así que fui porque me convenía. Claro. Pero bueno,
cuando en el momento que oré y tomé la decisión por Cristo y se me caían las lágrimas, Daniel, que hoy somos amigos, que me había invitado, siento que me tocan la pierna. Estamos en un teatro en Buenos Aires, en el Teatro General, había más de 1000 personas, y entonces yo levanto la vista y él me dice: negro, no te olvides nunca más de este día. 7 de septiembre del año 92, la mejor decisión de tu vida. Yo no entendía mucho, o mejor dicho, nada. Claro, no dimensionaba lo que habías hecho, digamos, en ese momento. Claro, me dijo la fecha, le dije, bueno, está bien, pero por eso me acuerdo la fecha. Pero me fui a dormir con la certeza, digo, uy, ¿cómo será levantarse mañana con Cristo en el corazón? Bueno, perfecto. A mí me intriga mucho cómo se cruzaron sus caminos, porque vos, exfutbolista, tuviste en Palabra de Vida, y vos, en tu lado cristiano, también en Catamarca. ¿Cómo fue que se conocieron, que se terminaron como están ahora, digamos? Bueno, a mí también me intriga, y es bastante difícil de explicar, pero... Ni ustedes saben. No, a ver, era mi problema, cómo vamos a funcionar juntos, porque ella, de una familia cristiana, trabajaba en Palabra de Vida en una oficina, estructura, horario, y lo mío era todo lo contrario, desestructurado, al aire libre, deporte, sin horario. Yo tenía terror porque decía, no va a funcionar, pero no sé qué pensás vos. Sí, bueno, algo que no compartí. Yo siempre digo, las mejores decisiones las tomé antes de los 12 años, y aunque no me acuerdo tan específicamente como él, de momentos y eso, pero sí más o menos tengo una idea. Tipo 9 años, un misionero de Jujuy fue a mi iglesia y él compartió lo que él hacía y me encantó. Decí quién es, porque sí, don Cecilio Ortega de Jujuy. Y cuando lo escuché, yo no le dije a nadie, pero sí le dije a Dios, cuando sea grande quiero hacer lo que él hace. Y yo siempre digo, me preguntaban, ¿qué querés hacer cuando seas grande? Y yo decía misionera, aunque no entendía el concepto y eso. Pero Dios me fue poniendo cosas delante mío, y ayer contaba con los chicos. Primero, servir en mi iglesia, involucrarme, ser parte de la obra. Donde estaba, no puedo ser misionera en otro lado si no soy antes en mi lugar. Muy importante. Y cuando tuve la oportunidad, conocí en un campamento Palabra de Vida, y yo dije, quiero prepararme, ¿sí? Porque si quiero ser doctor, me preparo. Claro. Si quiero ser enfermera, si quiero servir a Dios, me tengo que preparar. En excelencia, digamos, siempre. Sí, y con 18 años pude ir a Palabra de Vida, estudié, me encantó, y algo que decías, aprendí a vivir mi propia fe, ¿no? Porque antes era la fe de mis abuelos, la fe de mi entorno, pero un versículo que a mí me encanta es, que yo digo, resumo mi tiempo de instituto bíblico: antes de oír te oía, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? Y poder ver a Dios de esa manera. En ese trayecto, bueno, yo empecé a estudiar en el 92 y él recibió a Cristo en el 92. Yo sabía que existía, era el jugador de fútbol que recibió a Cristo, pero de ahí... Claro, ahí hasta lo personal, digamos, no. Sí, hubo muchos años. Muchos años, sí. Muy bien, perfecto. Bueno, ahí te nos adelantaste con la pregunta que te íbamos a hacer, no, pero perfecto, porque bueno, como van viendo, todo esto se da por la guía del Señor, ¿viste? Se va dando la conversación. Yo quería preguntarle sobre esto, cómo fue su llamado a servir en las misiones, y si después, bueno, yo ya lo sé, pero quiero para que cuenten ustedes, si ustedes sirvieron en las misiones como esperabas vos en tu caso, y a vos cómo el Señor te sorprendió en alguna otra cosa. Bueno, ella contó que a los 9 años decidió ser misionera. A mí a los 45 años Dios me llama a prepararme. Era una locura, porque yo estaba entre medio todo joven e iba a ser, parecía el papá de ellos, el abuelo. Y ella decidió ser misionera. A mí Dios me arrinconó. Yo me quería escapar y Dios me dejaba, ¿viste? Como cuando vos dejás al barrilete, y bueno, y después me traía, te quiero acá. Y yo estaba un tiempito y después me quería escapar de nuevo, así que, pero Dios me fue cortando todos los caminos a lo que yo quería hacer, y me dijo,
te quiero acá. Y cuando realmente la voz de Dios me dijo, Omar, quiero que te prepares, y fui a prepararme al Instituto Bíblico, pasé los 3 mejores años de mi vida, a pesar de que tenía... A pesar de que eras más grande. De que era más grande, pero no tuve ningún problema con los compañeros, con los chicos, al contrario, los chicos hasta me admiraban de que sea compañero de ellos. El Señor superó tus expectativas en eso. Sí, totalmente. Ese miedo particular de decir, che, yo voy a ser el papá de estos chicos y cosas, y ahora me decís que fueron los mejores 3 años de tu vida, te superó tus expectativas. Totalmente, hasta que, bueno, cuando terminé mis estudios, siempre cada año lectivo termina con una conferencia misionera. Entonces, último día, último mensaje, último llamado. Y el predicador dijo, ¿estás dispuesto a decirle a Dios, voy a cualquier lado? Y yo dije, ¿qué es cualquier lado? Y no, la verdad no se me movía un pelo, y yo dije, bueno, Dios, me habré preparado para servir mejor en mi iglesia. Yo venía sirviendo ya en mi iglesia, pero en el último llamado le dije a Dios, algo tocó mi corazón. Dije, Dios, yo voy a cualquier lado. Me dice, parate y venía al frente. Yo ni loco iba a ir al frente, me daba mucha vergüenza, pero lo estaba viendo por pantalla, así que yo hice un pacto con Dios, como lo hizo ella, sentadito ahí, dije, Dios, yo voy a cualquier lado. Y cuando salí de ahí me agarró uno de los directores y me ofreció un ministerio en Medio Oriente, haciendo escuelitas de fútbol. Yo no lo podía creer, me dieron 3 días para orar. Yo dije, ¿cómo en 3 días voy a decidir? Y bueno, no fueron 3 días, fueron, no sé si llegaron habrán sido 15, 16 horas, leyendo Proverbios 3, 5 y 6 el lunes. En mi casa, Dios tocó mi corazón con esos 2 versículos y terminé llorando como un chico diciendo, Dios, gracias Dios, te acordaste de mí. Bueno, me voy a Medio Oriente. Qué tremendo. Y aquí, bueno, ahí van a estar pasando unas imágenes, nosotros no las estamos viendo ahora, pero bueno, ellos ya se saben de memoria todas las fotos que presentan. ¿A qué país fuiste? ¿Qué estuviste? Bueno, dijiste ahí, escuelitas de fútbol. Sí. Perdón, ¿fueron los 2 juntos No, otra vez o no? No. Todavía... Ella tiene su historia. No sé, ¿querés que cuente ella primera? Bueno, como quieran ustedes, como ustedes prefieran. Bueno, como él dice, en esa misma conferencia nosotros no teníamos nada que ver. No teníamos en el mismo lugar, encima el mismo sí, estudio. porque yo después me quedé como misionera en Palabra de Vida y el vivía mismo ahí. llamado. Claro. Y cuando escuché esa conferencia, después de casado nos dimos cuenta, yo iba anotando mis decisiones importantes en la Biblia y había anotado la misma fecha, así Mirá que vos. si iba a cualquier, y dije que sí. En la iglesia donde yo asistía, en Mercedes 612 Floresta, allá en Buenos Aires, ellos tenían un misionero en Pakistán y yo ayudaba con todo lo que era hacer llegar a la primera división un servicio en la iglesia, orar por él, y en un momento tuvimos el desafío de poder ir y yo dije no, pero en esa conferencia yo dije, decidí ir y Dios fue muy bueno. Nos permitió ir a un país ella no quería ir porque le tenía miedo a la comida. Sí, es verdad. A comer yo dije, que iremos a comer. No, eso es letal. También al cambio. Yo no soy tan aventurera como él, entonces era todo un cambio, pero cuando vi que era de Dios, era mi desafío. Entonces pudimos ir a Pakistán. Pakistán es un país musulmán, pero también hay muchos cristianos, porque es un país que ellos querían hacer como puro, que solo adoraran a un solo Dios. Entonces conviven musulmanes con cristianos. Pudimos ir a iglesias allá a compartir el evangelio, va a sonar raro, en las mismas iglesias. Ayer contaba, porque ellos son cristianos por haber nacido en un hogar cristiano. Entonces la idea era desafiarlos a tomar sus decisiones personales, ¿no? Porque es algo entre Dios y yo. Qué curioso, entre comillas, que son estas cosas del Señor, que fue lo que sucedió con tu vida. Lo que pasó con mi vida, sí. Y bueno, fue un tiempo muy especial, algo muy loco. Dios me permitió hacer otras cosas, pero eso marcó mucho mi vida, ¿no? Y bueno, estoy agradecida a Dios por eso. Qué bueno. Increíble. Qué tremendo.
La verdad que es muy fuerte. ¿Cuánto tiempo estuviste? Hicimos, por primero fuimos 3 chicas, viajes cortos, ¿sí? Que tuvimos un año de preparación. Eso para el que escucha y quiere ir a las misiones, tan importante conocer a dónde vas, qué piensan, aunque cuando llegas allá es totalmente diferente, pero por lo menos tenés el conocimiento, la teoría. Claro, vos por lo menos te leíste el libro que te dice esto se hace, esto no se hace. Sí, teníamos un misionero que vivía allá y entonces nos iba contando y nos preparó durante un año para conocer costumbres, y como éramos mujer, el primer viaje que hicimos, entonces era más complicado. Doblemente difícil. Pero viajes cortos, no tan cortos tampoco. Y 2 meses y algo, y otro de 3. Sí. Bastante tiempo fue. Vivimos corto, allá. pero es un tiempito. Y aparte o sea, ustedes se prepararon, vos también seguramente quizás, pero para una cultura que es muy, pero 100% distinta a la nuestra. No es que o sea, no por decir que no es menos, pero por ejemplo una misión en un país cerca de acá, que tiene un latino, por ejemplo, tiene una cultura parecida, que más o menos uno dice, bueno, tienen algunas te acomodas más fácil. Te acomodas más fácil, pero vos decís ya en el Medio Oriente y... Sí, no solo culturas, sino el choque de religiones, el idioma mismo, la comida, cosas que uno por ahí, por eso, de misiones, todas las áreas de la vida. Claro, hablar de misiones por ahí dejamos de lado el tema comida, el tema idioma, pensamos más en lo espiritual, pero a la hora de estar allá viviendo es importante. Yo ahí en algunas fotos mostraba, no hay muebles, en las casas tienen alfombra, comes en el piso, dejan sus zapatos afuera, comen con la mano. Claro. ¿Sí? Digamos, cosa que para nosotros culturalmente hasta se ve mal. Claro. Pero para ellos es su costumbre. Mira vos, qué peculiar. Bueno, y acá, antes de continuar, cuéntenos un poquito sobre el tema de las pilotas con los colores, un poquito de lo que están haciendo, que es lo que más has hecho vos con el tema de las escuelitas de fútbol. Digo, porque la gente las está viendo ahí, ya está esperando que les digamos qué significa. Que algo digan de eso. Sí, bueno, esta es mi herramienta de trabajo para presentar el Evangelio. Es muy sencillo. El amarillo representa el cielo. Hay un problema para entrar al cielo, que es el pecado, que todos tenemos. Imposible entrar al cielo con pecado, imposible esfuerzo humano o religión. Por eso Dios hizo algo, envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, a cargar mi pecado, y en la cruz derramó su sangre, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, por eso el color rojo. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y mi corazón, que estaba así antes de poner mi fe en Cristo y en que su sangre me pueda limpiar, hoy mi corazón está así, y hoy tengo la esperanza y la seguridad de pasar la eternidad en el cielo junto a Dios, ¿no? Y eso es el mensaje que transmitimos a jóvenes, niños, adultos, acá en Medio Oriente, en donde sea y donde nos dejen. Es el mensaje de salvación, el mensaje más simple, pero más profundo, más sublime que una persona puede escuchar, porque vale una eternidad. No solamente cambia tu vida acá en la tierra, que todo el mundo dice, uy, esta vida, cómo me gustaría cambiar de vida, borrón y cuenta nueva. Bueno, con Dios puedes hacer borrón y cuenta nueva, con Cristo en el corazón. Pero sobre todas las cosas, lo que yo hago énfasis es que Cristo cambia tu eternidad. Claro. Ibas con un rumbo pecador perdido y ahora sos un pecador perdonado. Antes rumbo al infierno, ahora rumbo al cielo. Qué tremendo, ¿no? Que a veces uno con los años de cristiano se olvida de estas cosas porque ya las tiene como que es lo más básico, ¿viste? Que uno se olvida de esas cosas. Y es la decisión más importante y más trascendental, porque es la única decisión que trasciende de esta vida a la otra. Exacto. Porque uno puede decir acá en la vida, puedo decir si quiero tener este auto o no, si es que tengo la posibilidad, si quiero estudiar esta carrera o no, pero nada de eso cambia mi destino. Nada de eso cambia. Exacto. ¿A dónde voy a ir yo cuando me muera? Y la única decisión que lo hace es... Y la palabra de Dios dice, el mundo pasa y sus deseos. Los deseos, los sueños y todo lo que puedas conseguir pasa. Claro. El fútbol pasó. Claro. Como un sueño. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que tiene a Cristo en su corazón permanece para siempre. Y uno piensa, por ejemplo, el fútbol.
¿cuántos jugadores de fútbol han jugado en toda la historia? Y vos decís, ¿te los sabés a todos? No. Pero varios salieron campeones, pero no te los acordás. Y los nombres de los seres humanos, es como vos decís, el viento se los lleva. Exacto. La historia no nos va a recordar a nosotros, porque lo único que partió la historia a la mitad es Cristo. Hoy estamos en el 2025 después de Cristo. Siempre, a veces lo digo, ¿no? Mirá lo importante que fue Cristo, que aún para los que no creen y aún para el ateo, Cristo dividió la historia por la mitad, claro. Y aún el ateo te dice antes de Cristo y después de Cristo. Claro. Lo importante que fue Cristo, y siempre decimos que mi vida es igual. Yo puedo contar mi vida como los libros de historia. Antes de Cristo, el fútbol, fama, dinero, reconocimiento, ella también con sus cosas, pero vacío y sin propósito. Y después de Cristo, ya sin todo las cosas que el fútbol te da, pero con un propósito de vida, claro. Que es poder contarle a las personas que así como yo necesité a Cristo, en este caso habiendo tocado el cielo de América con las manos, porque salí campeón con Racing, cada uno necesita de Cristo porque la vida se termina y vamos a estar delante de Dios. Esta no es la vida, es la que viene. Qué importante esto de que contabas, de que, bueno, yo creo que casi todos de chicos, por lo menos los hombres, no sé, las mujeres capaz también, hemos deseado salir campeón con nuestro club, campeón de América, lo que quieras. Y esto que vos contás de que llegaste a esa máxima gloria, entre comillas, en cuanto al fútbol, decir que no vale nada y decir que comparado con Cristo no tiene valor, yo creo que es lo mejor que nos puede pasar, porque estamos confiados de que estamos del lado correcto, digamos. Seguro. Es que la palabra de Dios se cumple. El mundo pasa. Y Racing pasó, y los títulos pasaron, y la copa pasó, y el campeonato pasó, quedan los recuerdos, los videos. Pero lo que sirve y da vida, y cada vez que contamos, ella también lo hace. Nos tocó ir a Estados Unidos a dirigir fútbol universitario, donde formamos un equipo, jugamos contra universidades, después juntábamos y con la pelota le predicamos el Evangelio. Es lo que renueva nuestras vidas. Cada vez que sin Cristo empezamos a hacer barranca abajo, y vos salís, predicás el Evangelio, repartís un folleto y volvés a la vida, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y lo que nos da vida es el mensaje del Evangelio. Qué tremendo. Yo, les iba a preguntar si podían compartirnos algo práctico de todo lo que estuvimos hablando en base a su testimonio, en base a las misiones, al fútbol, algo que nos quieran dejar. Un poco lo dijiste recién, pero bueno, si quieren decir algo más también pueden aprovechar este momento también. Sí, yo quería compartir mi versículo favorito. Está en Juan 12, 25 y 26. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirviere, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y me encanta, porque si algo vi de parte de Dios desde que decidí servirle, y como dije recién, yo tengo que empezar donde Dios me puso, en mi iglesia, en mi escuela, en mi entorno. Yo soy el fruto de las personas que hicieron la escuela dominical. Yo soy el fruto de mis abuelos que me fueron a buscar, ¿no? Entonces, si cada uno hace su parte, Dios lo va a honrar. Y uno nunca sabe hasta dónde llega, ¿no? Pero Dios es fiel. Y si hoy puedo decir que algo no compartí, después mis papás de mucho tiempo recibieron a Cristo, mis hermanos escucharon el Evangelio. Hoy tengo 14 sobrinos que cada uno de ellos, menos el más chiquito, escucharon de Cristo. Esa es mi misión, aún en mi familia, ¿no? Ayer se acercó una chica, y quiero contar esto, y me dijo, yo quiero ser misionera, pero no sé cómo presentar el Evangelio. Y le digo, contá lo que te pasó a vos. Y los animo, él decía algo, repartir un folleto, ser diferente en el colegio, en tu trabajo. Eso es predicar, es hablar de Cristo, porque dice que somos la sal y la luz del mundo, y eso hace la diferencia. Entonces Dios me honró en las decisiones que fui tomando, con temor, sin saber. Hoy hablo con lo que viví, y aún seguimos
en temor y en fe, porque el deseo de nuestro corazón es poder servirle y terminar bien. Y él habla siempre, cada uno tiene su plataforma, ustedes es esto, y es la forma en la que sirven a Dios. Lo mío fue lo que Dios me dio a mí, lo de él el fútbol, ¿no? Entonces el desafío de cada uno es usar lo que tenés para poder honrar y glorificar a Dios, y él te va a honrar a vos. Muy tremendo. Me gustó mucho eso que decías, que es muy cierto, pero por ahí lo tenemos como conceptualizado, de que para predicar el evangelio hay que ir y contar el mensaje de salvación, que sí, obviamente sí, pero no sabemos el Señor cómo puede usarte con tu ejemplo, con tu forma de tratar a las personas, con tus muestras de cariño, con un montón de cosas que Dios puede usar en nosotros, que no es pura y exclusivamente el mensaje de salvación, para, no te digo para salvar, pero para mostrar la luz que tenemos dentro de nosotros. Y por ahí eso, de no limitar el predicar el evangelio a simplemente, en este caso, ir con la pelota, que es lo que hacíamos, que me parece increíble, pero también entender que nuestra vida refleja a Cristo en todos sus aspectos. Es con lo que tenés. Moisés, Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dijo, una vara, un palo. ¿Qué voy a hacer con un palo? Claro. Porque era pastor. Claro, era lo que tenía. Exacto, era lo que tenía. Y se tiraron en tierra, y bueno, Dios se convirtió en culebra, agarrarlo por la cola. Jamás vas a agarrar una serpiente por la cola. Entonces, no se trata de mí, ni aún del fútbol. El fútbol es una herramienta, sino de lo que Dios puede hacer con lo que yo tengo en la mano. Claro. Ustedes tienen en la mano un micrófono, tienen un estudio, y tienen para divulgar el evangelio con esto. Y bueno, esta es su vara. Y para otros, no sé, para sus abuelos y sus tíos era ir a buscarla a ella, eran sus pies, caminar, ir a buscarla y llevarla a la escuela dominical. Entonces cada uno con lo que tiene, ¿no? Y lo que tengas en tu mano, ponéselo a Dios, y Dios con un palo hizo maravillas con Moisés. Y con lo que vos le entregues a Dios va a ser maravillas con tu vida. Qué tremendo eso. O sea, no hay excusas. Cada uno, el Señor le ha dado talentos, le ha dado dones, como dice la palabra, y a veces ni siquiera te dio, por ejemplo, el talento de jugar al fútbol. Puede ser, como decía, un palo, ¿sí? ¿Qué se puede hacer con un palo? Claro. Y con ese palo, esa vara, Moisés abre un mar, mal en pecado, pero le pega una piedra y sale agua, que es un milagro, un montón de cosas las más. Plagas en Egipto. Las plagas en Egipto. Entonces, como que también, como para ir cerrando, el Señor usa lo que tenés en la mano, porque Él te lo dio, y Él sabe por qué te lo dio, y no menosprecies eso. En el caso de Omar, a él le dio una pelota en los pies, y él lo aprovechó. A ella le dio un deseo y una pasión por las personas que están en otros contextos, que nunca han escuchado de Cristo, o que sí, pero que no lo han vivido, y así. Y cada uno de nosotros tiene algo para dar, y el Señor en eso se manifiesta, por supuesto, por medio de su Espíritu Santo y el poder de su palabra. Amén. Y impacta la vida de las personas, y ese es el evangelio que cambia. Así que bueno, les quiero dar las gracias. De nuevo, eternas gracias. Es un placer para mí. Es un placer para mí, para Joaco, para los jóvenes que están viendo todo esto, que puedan compartir con nosotros, porque es un testimonio hermoso. Así que bueno, les deseamos que sigan predicando, no se cansen, que no existe la jubilación en lo espiritual. ¿No? No. Ya pensó que le quedan 2 añitos. Ya quería colgar los otros botines. No, que, bueno. Los agradecidos somos nosotros. Sí. Esto es un medio masivo. Vos no sabés. Un amigo decía, la radio, la televisión, el streaming, vos entras a las casas sin pedir permiso. Y no sabés el impacto que podés hacer. Así que los agradecidos somos nosotros por dejarnos contar nuestra historia. Nos encanta, revivimos un montón de cosas, pero sobre todas las cosas podemos transmitir lo que pasó en nuestra vida, que es lo más importante con Cristo, ¿no? Y predicar el evangelio. Lo más importante de todo. Qué bueno. Bueno, nos despedimos acá. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho. Y bueno, que estén al pendiente, que ya tenemos próximo episodio en 15 días. En el mismo canal, a la misma hora. Exactamente. ¿Tienes algo para decir?
Nada más. Que bueno, si vuelven a pasar cerca por acá, nos encantaría tenerlos de vuelta. Con gusto. Un gusto. Voy a mi compañero que ate los hilos, pero la verdad que es un gusto enorme. Y esperemos volver a vernos. No sé si acá en cámaras o fuera, pero sería hermoso. Pero por lo menos seguro un picadito en el cielo nos armamos. Sí, espero. Sí, es que llegamos todos. Nos despedimos, hasta acá llegamos. Que tengan un hermoso día, tarde, noche. Nos vemos. Nos vemos. Bendiciones. Hasta luego. Gracias.